doy la bienvenida, muy buenos días, les doy la bienvenida al ciclo 2 de ¿Dónde? Pensar en, con y sobre los lugares. Y en esta conferencia número 2 tenemos el honor y el privilegio de tener a la doctora Ingrid Jiménez del programa de Historia de Arte de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Es un verdadero placer tenerte aquí, Ingrid. Ingrid Jiménez es una profesora importante de la Facultad de Humanidades, una figura muy conocida y reconocida. Y muchas gracias, Ingrid, por haber aceptado la invitación que te hicimos, tanto Bruno como yo. La doctora Jiménez es egresada de la Universidad de Sevilla y dentro de sus más recientes publicaciones destacan la ciudad de San Juan en imágenes, siglo XVI y XVII, en el libro colectivo La ciudad en el tiempo, 5 siglos de representaciones artísticas de San Juan. Otra publicación reciente es el texto titulado Retroceso en el tiempo y avance en el pensamiento, pirronismo en la obra y vida de Marcel Duchamp, publicado en la revista Diálogos del Departamento de Filosofía. En el día de hoy, la doctora Jiménez va a presentar una conferencia titulada Lugar y paisaje en la representación pictórica de Puerto Rico. La doctora Jiménez ha grabado su conferencia por motivos tecnológicos, así que agradezco la ayuda del profesor Raymond Cruz en la elaboración de esta grabación. Y entonces voy a proyectar mi pantalla para que todo el mundo vea y pueda atender la conferencia. Y al final de esa conferencia tendremos un espacio de discusión con la doctora Jiménez. Entonces, no sé si tienen alguna duda o comentario o pregunta. Ingrid, no sé si quieres tú decir algunas palabras antes de que iniciemos tu conferencia. Muy buenos días, saludos a los colegas del programa de Historia del Arte, al doctor Helmer y al doctor Higueras, y a todos los estudiantes que se han unido, a Pablo Emilio y a otros estudiantes, a Javier, que lo reconocí inmediatamente. Agradezco muchísimo la invitación del doctor Helmer y del doctor Higueras, y también agradezco la gran colaboración del profesor Raymond Cruz, que fue el que grabó la presentación, la conferencia. Nada, pues me comentan después y me critican cuando terminemos la presentación. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco a los doctores Etienne Helmer y Bruno Ferrer Higueras la invitación para participar en el segundo ciclo de conferencias titulado ¿Dónde? Pensar en, con y sobre lugares. Mi agradecimiento también al profesor Raymond Cruz y a CRIAS por la creación de este vídeo. Abordo el tema del lugar desde la disciplina de la historia del arte y lo enlazo con las nociones de paisaje natural y paisaje artístico. Reciban los profesores, al igual que los estudiantes y oyentes, un saludo cordial. Lugar y paisaje son categorías polisémicas, como territorio, espacio y región. Se usan indistintivamente para nombrar desde lo abstracto a lo concreto. Pretendo con esta reflexión sobre el lugar y el paisaje en la representación pictórica y cartográfica de Puerto Rico, identificar y valorar estas categorías en un mapa del siglo XVII y en varias pinturas de los siglos XVII, XIX y XX, representativas de varios pueblos de la isla. Destaco también la relación entre lugar y paisaje
y cómo se superponen en una misma obra de arte. Una síntesis histórica apretada de las definiciones de lugar incluye la primera concepción del espacio como lugar. El lugar se distingue por su especificidad, mientras que el espacio tiene un sentido más abstracto. El espacio es amorfo e intangible. El lugar es específico, concreto y único. Nicolás Abagnano explica que los griegos en la antigüedad inicialmente relacionaron el espacio con la exterioridad. Señala Abagnano que la exterioridad es aquello que hace posible la relación extrínseca entre los objetos. Aristóteles lo define como el límite que circunda el cuerpo y es por lo tanto una realidad en sí misma. La concepción moderna, según Abagnano, es una que determina relación de un cuerpo con otros. Blanca Rebeca Ramírez Velázquez y Liliana López Levy, en Espacio, Paisaje, Región, Territorio y Lugar, la diversidad en el pensamiento contemporáneo, señalan que autores como Neil Robert Smith, geógrafo escocés, relaciona la distinción entre espacio y lugar con el desarrollo del capitalismo. El espacio se separa de la experiencia en las comunidades primitivas y de la naturaleza. Esas comunidades no distinguían entre el lugar y la abstracción que representa el espacio en general. Lugar se identificará con la habitabilidad y la apropiación de un sitio. Otros geógrafos contemporáneos como Noel Castré relacionan y contrastan lugar con región, distinguiéndolos por la escala o el tamaño. La región tendría una dimensión mayor a la del lugar. El lugar, a partir de una perspectiva de las ciencias sociales, se ha vinculado a la visión de socialistas y anarquistas, con la creación de comunidades concretas que auspician y fomentan la integración y cohesión de la vida social. Lugar tiene un sentido más restringido al relacionarse con la cotidianidad. El lugar también se relaciona con la identidad de un grupo o de un individuo y su posición en una jerarquía comunitaria. En este sentido, el lugar es lo concreto, lo único y lo específico. Ramírez Velázquez y López Levy comentan además sobre autores como Tim Creswell, geógrafo británico, que relaciona el lugar con el significado que la gente le confiere. El lugar, por lo tanto, se relaciona con la memoria, con lo memorable. Este es el enfoque humanista que incorporó la esfera subjetiva al tema del lugar. El lugar revive el pasado en el presente. Ramírez Velázquez y López Levy señalan que el lugar a veces se confunde con paisaje, al vincular al paisaje con emociones y afectos, lo cual nos lleva al segundo concepto. El arte en el pensamiento occidental se distingue de la naturaleza por ser una actividad del ser humano y por lo que añade al orden natural. Mortimer Adler, en su libro titulado The Great Ideas, A Lexicon of Western Thought, comenta que, cito, los productos del arte en cuanto a que pueden imitar a la naturaleza son artificiales. Artificio en cuanto a que no son parte de ella. Esta distinción entre naturaleza y arte apunta a la decisión del ser humano con respecto al orden natural y destaca la dicotomía entre la dimensión humana y la dimensión natural. Esferas que se superponen, se tocan o se relacionan, pero que se conciben separadas. La noción de paisaje asociada con el orden natural y con ciertos tipos de obras de arte permite borrar conceptualmente las fronteras, inclusive confundirlas entre esas dos dimensiones. Comúnmente empleamos la palabra paisaje cuando contemplamos una puesta del sol, el mar, una montaña o un volcán que evoca en nosotros un sentimiento.
De igual manera, cuando apreciamos una representación, por ejemplo, una pintura que muestra un entorno natural, también empleamos el término paisaje. La utilización de un mismo vocablo para dos imágenes retinales originadas en dos órdenes distintos, el natural y el artístico, parecería apuntar a un error conceptual. Según Gina Crandall, la combinación o mezcla de los vocablos naturaleza y paisaje en el habla coloquial no es meramente un problema de semántica, sino un error consecuencia de la dicotomía entre el ser humano y la naturaleza. Los seres humanos se conciben como distintos y separados de la naturaleza, que es vista como un objeto, específicamente como un objeto pictórico. Se desprende de esta idea de que parecería que los seres humanos piensan que la naturaleza está mediada por actividades pictóricas y visuales, actividades que fomentan el enmarcar, representar y la apropiación de lo dado a la mirada. Crandall elabora que, y cito, de igual manera el paisaje ha sido diseñado por los seres humanos. Pensar que no es pensar que el paisaje es natural. Es perpetuar el error fundamental, y voy aquí, permítanme utilizar un anglicismo, es perpetuar el error fundamental de pictorializar la naturaleza. Lo traduje del inglés. Podríamos afirmar que el paisaje engendra un modo de ver la naturaleza, que hace posible la identificación de los conceptos paisaje y naturaleza, confundiéndose el proceso perceptivo con el de pintar. El paisaje natural es la representación del percibir y el paisaje artístico la representación de la representación del percibir. George Simmel, en la filosofía del paisaje, explica que, cito, innumerables veces caminamos a través de la naturaleza salvaje y percibimos con los más diversos grados de atención árboles, agua, pradera, campos de trigo, colinas, nubes, casas y los miles de cambios de la luz, pero por el hecho de que prestemos atención a esto en particular o de que también veamos conjuntamente esto o aquello, aún no somos conscientes de ver un paisaje. Antes bien, precisamente tal contenido aislado del campo visual ya no puede encadenar nuestro sentido. Nuestra conciencia debe tener un todo unitario, por encima de los elementos, no ligado a su significación aislada y no compuesto mecánicamente a partir de ellos. Esto es el paisaje. Cierro la cita. La naturaleza no tiene trozos. Cuando representamos un paisaje en una pintura, acuarela, grabado o mapa, no pintamos la naturaleza. Simmel explica, cito, la delimitación, el estar comprendido en un horizonte visual momentáneo o duradero, es absolutamente esencial para un paisaje. Su base material o sus trozos aislados pueden ser tenidos, sin duda alguna, por naturaleza, pero representada como paisaje exige un ser para sí, quizás óptico, quizás estético, quizás conforme al sentimiento. En este sentido, cierro la cita, en este sentido, toda pintura de paisajes no es la totalidad de la naturaleza, sino un trozo de ella, pero asumida como un todo, por el que ve, siente, por el que admira la belleza de esa unidad que constituye el paisaje artístico. El concepto de paisaje y el género del paisaje con sus variantes, a saber, paisaje marino, veduta, paisaje urbano, fluvial, cósmico, idílico o arcadia y costumbrista, ha tenido una larga historia en las disciplinas como el arte, la literatura y la geografía, entre otras. El paisaje artístico en Oriente tuvo una historia más larga que en Occidente. En China, el paisaje pintado, conocido como Chan Chui,
ha tenido un lugar destacado entre los géneros pictóricos. Curiosamente, los primeros paisajistas chinos de la antigüedad, estaríamos pensando siglo V, antes de la era común o la era cristiana, solo representaban partes de la naturaleza como el agua y las montañas en sus pinturas y dibujos. De ahí el nombre que le dan al género. El paisaje pintado fue tan importante en la China que artistas letrados como Guo Xi, quien vivió entre 1020 y 1090 después de Cristo, oriundo de Henan y máximo exponente de la pintura de paisajes durante escribió un tratado sobre la pintura de paisajes titulado Las instrucciones de un padre. Shen Si, un artista que vivió en el siglo XX y murió en Singapur, resume con las siguientes palabras el sentido e importancia del paisaje artístico para la cultura china. Cito: Shang Shui painting is a kind of painting which goes against the common definition of what a painting is. Shang Shui painting refutes color, light and shadow, and personal brushwork. Shang Shui painting is not an open window for the viewer's eye. It is an object for the viewer's mind. Shang Shui painting is more like a vehicle of philosophy. Se desprende de la cita que el paisaje chino es una manera del artista filósofo de adentrarse con el pensamiento en la naturaleza, de conectarse con el orden natural y meditar. El paisaje en Occidente, distinto al paisaje chino, no fue un género muy socorrido en la antigüedad. No obstante, hay algunos ejemplos en el arte egipcio, en el arte minoico, en el arte de Pompeya y herculano, tendentes a un paisaje decorativo a modo de un telón de fondo. A finales de la Edad Media, el interés por el paisaje despunta, pero no es hasta el siglo XV y XVI que los pintores italianos y flamencos introducen paisajes complejos en escenas bíblicas que representan. Crearon finalmente paisajes en sí mismos. Cabría preguntarse por qué el paisaje despuntó tan tarde en Occidente. Edward Cayce explica que no fue un problema de habilidad técnica, tuvo que ver con la percepción de la naturaleza. El paisaje natural desafía el alcance de la percepción, que solo puede aprehender un trozo de la naturaleza, reta la representación mimética, por lo tanto la naturaleza arrostra cualquier esfuerzo de reducirla a un objeto definitivo. Esta explicación es congruente con la teoría del paisaje de George Simmons. El artista confronta una dificultad al componer una unidad de un grupo de objetos naturales. El isomorfismo entre la representación y lo representado es el ideal del pintor, pero el paisaje visto al traducirse al paisaje pintado resiste la mímesis. Frente al espacio ilimitado, la naturaleza cambiante, desordenada, inmutable, el pintor o pintora buscará imponer una estructura al paisaje mediante unos bordes que contengan lo infinito. Veamos algunos ejemplos. Y advierto que no he colocado las pinturas que voy a mostrar, las más antiguas primero y las más recientes después, sino lo he hecho al revés. Iniciamos. Noche tormentosa del 2006 de Myrna Weiss se refiere a una condición atmosférica. Es un paisaje en el que no podemos identificar un lugar específico por el título y o por los elementos arquitectónicos y la figura. Su especificidad consistiría en los aspectos geográficos y en las condiciones atmosféricas representados en el mismo. Podemos comentar de él sobre las zonas geomórficas o de las condiciones atmosféricas. El territorio de la isla de Puerto Rico está dividido en tres zonas geomórficas, diferenciadas de acuerdo con el tipo de paisaje y el relieve que posee cada una. Estas son los llanos costeros, el interior montañoso y la zona del Carso o región kárstica.
Si comentamos sobre las condiciones atmosféricas medias, nos referimos a los periodos de precipitación, nubosidad, vientos, presión atmosférica, temperatura y humedad principalmente. Noche tormentosa deviene en una imagen donde lo segundo es el factor natural más importante. Combínase en este paisaje el llano con la zona montañosa que se puede apreciar en el fondo. Parecería que los elementos naturales en la composición de Báez se hubiesen ordenado como si de un drama o argumento se tratara. Noche tormentosa sugiere tener un principio, un nudo y un desenlace. En el primer plano destaca el artista un platanal plateado y el nubarrón que da paso en el fondo, augurando el final de la tormenta. Distintivo de este paisaje es la redundancia del encuadre. Además del marco exterior que sirve de límite a la imagen, el artista ha pintado un segundo marco que proporciona una transición entre el límite exterior de la representación y la imagen pintada. Báez con ello nos recuerda que estamos mirando o entrando visualmente al ámbito de la representación como si de un teatro se tratara. El encuadre del paisaje fue un motivo que le llevó a reflexionar mucho sobre su importancia. De hecho, pintó una composición que tituló El Marco, y entre otros paisajes también destaca el borde o el marco. Báez tenía en su biblioteca, entre otros libros, uno titulado El cuadro dentro del cuadro, de Julián Gallegos. Si se me permite, quisiera insertar aquí una anécdota personal. Hace un par de años, luego de la muerte del artista, visité un día con un colega la librería mágica en la avenida Ponce de León. Mientras repasaba algunos de los libros que abarrotaban las estanterías del establecimiento, encontré por casualidad el ejemplar del libro de Julián Gallegos. Para mi sorpresa, la firma de Báez estaba en la contraportada del libro. Lo compré porque, al igual que el artista, me interesó el tema. Al releerlo para esta conferencia me di cuenta de la importancia que el marco debió tener y su relación con este y otros paisajes que Báez pintó. Gallegos, en el capítulo 5, titulado Ventana para asomarse a un cuadro, señala lo siguiente: es más simple representar un interior que un exterior, un espacio limitado que el espacio infinito. El sistema de registros elimina este cuando puede. En la pintura pompeyana que mencionamos, el paisaje suele ser un capricho. Cuando a partir, sobre todo del siglo XV, se comienzan a plantear para los pintores los problemas unidos a las representaciones del espacio y luz, lo que suele llamarse con aburrimiento la tercera dimensión, al pintar escenas que se suceden en un interior, se generaliza la fórmula de abrir en la pared del fondo una ventana, a través de la cual podemos ver el exterior. Con este sistema, el artista logra dar una representación relativamente satisfactoria del mundo, sin meterse en los terribles problemas que conlleva o que lleva consigo la ilimitación del paisaje. El marco de la ventana es como el marco de un cuadro, y en realidad la veduta es como un cuadro dentro del cuadro, que le yuxtapone un espacio distinto, cuidadosamente limitado. La barrera que impone el marco ayuda al artista a darle coherencia visual a esos trozos de naturaleza que hacen de la imagen un paisaje pintado. En El pueblo Gurabo de 1996, Báez especifica en el título que este paisaje enmarcado por unas cortinas que a su vez enmarcan la mirada del artista y del que lo ve, es a saber, el pueblo de Gurabo. No obstante, el lugar representado podría ser cualquier pueblo, dado que aparece a la distancia y no tiene una arquitectura emblemática.
La biografía de la pintora revela que los abuelos del lado materno de Báez eran oriundos de ese pueblo y tenían allí una finca. La artista de niña pasó muchas vacaciones junto a ellos y con sus tíos, convirtiéndose Gurabo en un lugar memorable para ella. Edward Casey elabora que "It is the stabilizing persistence of place as a container of experiences that contribute so powerfully to its intrinsic memorability". Cierro la cita. Gurabo era el lugar de los días felices, de las experiencias de la niñez atesoradas por la pintora. Parecería que frente a esas cortinas abiertas fueran a develarse las anécdotas y recuerdos de un tiempo feliz, pero lejano, tan lejano como la distancia que se interpone entre la sala desde donde se mira el pueblo. Las cortinas enmarcan la trama que deviene de los recuerdos. Cuando estudié el cuadro por primera vez pensé que Báez lo había pintado en una casa en las inmediaciones de Gurabo. No obstante, en una conversación con el señor José Roa, amigo de la pintora y uno de los administradores de Galería Botello, me enteré de que este cuadro combina dos lugares en uno. A la imagen del pueblo de Gurabo se le suma la sala con cortinas de su casa de campo en Barrazas, Carolina. La conjunción de dos lugares distintos con un mismo nombre replantea la relación entre mímesis, invención e isomorfismo en el paisaje pintado. El señor Roa también comentó que el artista exclamaba delante de sus cuadros: "La novela, la novela". Ella con esta frase quería decir que el espectador le confería a la representación un significado, y por ello la obra de arte devenía en un escenario o un teatro develado por las cortinas, donde solo el pintor narra algo, sino también el observador se inventa una historia, como diría Alberti. El lugar como el paisaje se convierte en el ámbito del argumento o de la acción, como señala Aristóteles en la Poética. Argumento que relata al artista, en este caso Mirna Báez, y en el que tiene un efecto en el observador. Báez pintó Fin de acto en el año 2009. Se muestra al público alrededor del marco del lienzo como si se tratara de una escena de teatro. En el centro del escenario y frente a un paisaje, una figura con un gesto reverencial parece despedirse del público. La novelista del paisaje pintado dice adiós, y qué mejor manera de hacerlo frente a lo que siempre fue su inspiración, la naturaleza. Una pintura titulada Bahía Nocturna de Cristian Martínez, artista puertorriqueño, es un buen ejemplo de la conjunción lugar y paisaje. Los elementos naturales, a saber los árboles, el firmamento azul, y los elementos urbanos, el mobiliario urbano y la arquitectura, nos dan las claves para identificar el lugar en este paisaje pintado. El Rincón específicamente es el baluarte Las Palmas, construido en el siglo XVII después de la invasión de los holandeses en 1625, y está adyacente a la Cámara de Comercio. Estructura diseñada en 1926 por Antonín Nekodoma, arquitecto checo. El paisaje representa un lugar memorable del viejo San Juan, familiar a los sanjuaneros y a los puertorriqueños en general, aunque muchos desconozcan la historia de la muralla y del baluarte. Sin embargo, un extranjero que no conozca la ciudad no podría identificarlo, pero sí asociarlo con la ciudad antigua. El pintor contrasta las luces y las sombras para reforzar el dramatismo y la belleza de este rincón inolvidable, y desde el cual se divisa el otro lado de la bahía y el litoral de Cataño. El primer plano destaca el banco, que sin duda invita a sentarnos para apreciar desde el lugar más íntimo del baluarte la belleza de la bahía. Si contrastamos las fotografías del lugar con la pintura, apreciamos la transformación del lugar en un paisaje pintado en el que lo pictórico prevalece y se traduce en luz y sombras,
recordando las palabras de Gina Crandall sobre la pictorialización de la naturaleza. Un paisaje menos específico pero igualmente poético es el que el artista tituló El Camino Escondido. El paisaje no tiene claves para identificar el lugar por un observador que no haya visitado el Viejo San Juan o que no haya visto una fotografía del lugar. El camino escondido muestra a aquel que lleva al jardín y a la fuente de Casablanca en el Viejo San Juan. Casablanca fue construida en 1521 como residencia de Juan Ponce de León, residencia en la que no vivió, pero sí algunos descendientes del conquistador. El jardín, como un hortus conclusus, es un recinto cercado, delimitado y acotado. El término proviene de un pasaje del Cantar de los Cantares que lee como sigue, cito: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa, jardín cerrado, fuente escondida. El camino escondido insinúa un lugar oculto a la mirada, pero que infunde en el observador el deseo de conocerlo. Compiten en la representación la vista misma y la pincelada suelta que sugiere el dinamismo de la luz. El pintor observador no nos ha revelado en el paisaje pintado la magnificencia del lugar escondido. El paisaje artístico desmiente un visto al pasar. Hay que volver a este lugar y mirarle como lo ha hecho el pintor. La pintura titulada Hacienda Buenavista de Francisco Oller, distinto al paisaje El Pueblo Gurabo de Mir Narváez, no es la representación de un pueblo, sino de una estancia para el cultivo de la tierra, que se despliega como si de una alfombra de matices verdes se tratara. La hacienda, empresa privada e inicialmente para el cultivo de frutos menores, reemplaza al pueblo en la representación del lugar en el paisaje, mientras que en el lienzo El Pueblo Gurabo se comprime y se enfoca todo lo que se puede ver entre los paneles de las cortinas. En Hacienda Buenavista da la impresión de que los límites o el borde de la representación no pueden contener el lugar convertido en paisaje. Es una vista panorámica. La hacienda, fundada por don Salvador de Vives en el año 1833, año del nacimiento de Oller, fue estancia de frutos menores, fábrica de harinas y hacienda cafetalera entre 1833 y 1940. Sobre la hacienda Buenavista, Guillermo Baral comenta lo siguiente: una estancia de frutos menores cuyo propósito original no fue proveer la sobremesa europea o estadounidense, como ocurrió en nuestra historia con el azúcar, el café y el tabaco, sino satisfacer las necesidades alimentarias de los labradores, jornaleros y esclavos del partido, aquí partido significa pueblo, de Ponce. El plátano, pan de cada día de los puertorriqueños, fue su cultivo principal y el origen de la fortuna de la familia Vives. Con ella y a lo largo de 3 generaciones, los Vives lograron establecer una fábrica con 2 molinos de maíz que produjo pingües beneficios. Luego añadieron todos los elementos de una próspera hacienda cafetalera, pero sin abandonar jamás lo que constituyó su origen, los frutos menores. La diversidad de la producción fue la clave de su éxito. Cierro la cita. El pintor destaca las 482 cuerdas de tierra fértil, el tren y el hato en los planos más cerca al observador y desde un punto de mira alto. No obstante, a pesar de identificar el lugar con todos estos detalles y por el título de la obra de arte, el paisaje predomina sobre el lugar. El nombre de la estancia, que es a su vez el título de la obra de arte de Oller, le hace justicia a los elementos de la naturaleza, las nubes, las montañas y las vegas que componen el paisaje visto y admirado, sin duda por Oller y representado en el lienzo. El lugar estetizado y convertido en un objeto de contemplación
se traduce en un paisaje para un ser para sí óptico y estético, como lo expresa Simmel. La magnificencia y grandeza del paisaje se objetiva en la representación mediante el punto de mira alto, el distanciamiento desde donde se mira, la buena vista, el contraste de la escala entre Las Vegas y la estancia, el tren, el hato y las figuras. Oller pintó en 1885 otro lienzo, el cual tituló Hacienda la Fortuna, en la que muestra una tecnología para la transportación de la caña de azúcar menos avanzada de la que se incluye en Hacienda Buenavista. Por este detalle entendemos que Hacienda Buenavista no pudo haber sido pintada en 1840 como indican algunas fuentes, primero porque el artista tendría escasamente 7 años y segundo porque Hacienda Buenavista en relación a Hacienda La Fortuna incluye un tren de vapor cruzando frente a la hacienda con 7 vagones llenos de caña, un avance en el desarrollo de la transportación de la caña de azúcar frente a lo que muestra la Hacienda La Fortuna. Un paisaje emblemático de Oller es aquel titulado Hacienda Aurora, el paisaje identificado por una estancia de caña de azúcar cerca de Carolina y fundada por don José Saldaña, fue el lugar de refugio de la familia Oller en 1898 para escapar de las tropas estadounidenses que invadieron la isla en ese año. En este paisaje, como en Hacienda Buenavista, predomina el cielo y las nubes en un día soleado. La atmósfera del trópico enaltecida se impone sobre la arquitectura asociada a una tecnología azucarera superada y a las figuras de 2 mujeres en el paisaje que se aproximan por el camino flanqueado de caña de azúcar. La región norte y la región sur, representadas en estos 2 lienzos, Hacienda Aurora y Hacienda Buenavista, son a la vez paisajes en sí mismos, un todo unitario enmarcado por los límites de la representación y un lugar específico identificado por los títulos y por las estructuras, a saber, en un lienzo la fábrica anticuada, la chimenea y las casas, y en el otro lienzo el tren, el hato y la estancia. Sin duda, Oller le confiere al lugar un sentido y un sentimiento, puesto que lo visitó en varias ocasiones y estuvo refugiado allí. El género del paisaje se distingue entre los que cultivó el pintor en esta etapa de su trayectoria artística, por ser el que mejor comunicaba los efectos de la luz en el trópico, la belleza isleña y los lugares que reverberaban en su imaginación. Ramírez Velázquez y López Levi comentan que el paisaje es el palimpsesto de la memoria, tal y como lo describen algunos expertos como Simón Chama, M. Santos, Javier Maderuelo. El paisaje es en realidad el palimpsesto de la memoria de un pueblo, de manera que cuando miramos un territorio no observamos simples elementos, sino que este es un texto que, como dice Martínez Pinzón, nos habla de su fisionomía, su relieve, su vegetación, su clima, así como de quienes lo han habitado. El hombre lo modifica dividiéndolo, cultivándolo, esquilmándolo, embelleciéndolo. Lo tatúa con la toponimia, y lo cincela en respuesta a sus necesidades. El paisaje atesora la identidad de un pueblo, su lengua, sus tradiciones. Es una radiografía fisiológica de la geografía de una sociedad. Cierro la cita. De igual manera que el paisaje es un palimpsesto de la memoria, muchos pintores han hecho del paisaje artístico un libro de historia del pasado. Como si leyéramos crónicas, los paisajes no solo relacionan el lugar con un evento histórico, sino que se pueden convertir en repositorios de la memoria histórica. 2 pinturas nos ayudan a visualizar la relación de lugar y paisaje y un evento importante en la historia de Puerto Rico. Me refiero a un machín o una pintura de gran formato de principios del siglo XVII y una pintura de finales del siglo XIX. La recuperación de San Juan de 1634 al 35 por Eugenio Cajés
pintor español, y La ocupación de Utuado por Julio Tomás Martínez de 1945. En el caso de Martínez, era un pintor y era también ingeniero. Nos dan la oportunidad de analizar la conjunción de lugar y paisaje desde una perspectiva histórica. El lugar como el paisaje son el escenario para la recuperación de una ciudad y la ocupación de otra. Uno de los lienzos muestra la recaptura del enclave español de San Juan durante la invasión holandesa dirigida por Paulino Henrico. Juan de Haro, el gobernador de Puerto Rico, y el capitán Juan de Amezquita aparecen en el primer plano de la composición, y las huestes españolas y los vecinos del enclave en pleno combate en los planos inferiores, compitiendo con el paisaje. En el caso de La ocupación de Utuado de 1945, pintada por Julio Tomás Martínez, el suceso narrado es la entrada de las huestes estadounidenses lideradas por el general Roy Stone y los voluntarios de Wisconsin. Según Luis Santiago, en las memorias, en la interpretación de hechos históricos, sucesos en Arecibo y Utuado durante la invasión militar de Estados Unidos a Puerto Rico, 1898, comenta lo siguiente del pintor. Martínez, ya en libertad, Martínez había estado en la cárcel por sedición contra la corona española. Continuó sus relaciones con las familias respetables de la ciudad y con sus amigos hasta que decidió acompañar al general Roy Stone y a los voluntarios de Wisconsin en su marcha hacia Utuado. El general Stone tenía su cuartel general en la calle Mayor número 6, donde le informaron a Martínez que tan pronto fuesen a salir para la montaña, le avisarían. Las tropas partieron el 2 de agosto sin avisarle. Martínez, junto a otros amigos, siguió la ruta de los militares estadounidenses a caballo hasta alcanzarlo después de adjuntas. La columna acampó en la finca de don Bartolomé Mayor, quien colmó de atenciones al general Stone. Tan pronto como se extendió la noticia de nuestra estancia en dicho lugar, comenzaron a llegar campesinos y algunos habitantes de la ciudad, muchos de ellos armados con el fin de cooperar con las fuerzas armadas allí acampadas. Cierro la cita. Según la crónica sobre Martínez, los vecinos de Utuado recibieron con vítores a los invasores. José Limón de Arce, hijo de español nacido en Arecibo, relata los sucesos de manera distinta. La recaptura de San Juan y la ocupación de Utuado, según narradas por los cronistas, tuvieron consecuencias políticas distintas para Puerto Rico. No obstante, muy parecida es la manera de componer los sucesos y colocar a las figuras o a los protagonistas del argumento en las dos composiciones. Tanto Cajés como Martínez colocan a los protagonistas del argumento en un primer plano, en los planos intermedios a las huestes en un caso y a los vecinos en el otro. El litoral de la ciudad de San Juan es el fondo de la acción bélica en la pintura de Cajés. En la de Martínez son las montañas y el valle donde se encuentra la ciudad, el escenario de la ocupación. El lugar específico se identifica con el título de la pintura y se asocia con el argumento. El paisaje es fundamental para destacar la magnitud de la acción. En la recuperación de San Juan, el mar del fondo sugiere la dificultad del espacio camino que el invasor tiene que atravesar para llegar al litoral. Camino que podía ser una bendición para el defensor en tiempos de tormenta y una desventaja en tiempos de calma. Algunos cronistas suponen que la entrada a la bahía fue difícil por el fuego cruzado desde el Cañuelo. Un grabado de la época desmiente esta interpretación. El promontorio desde donde la defensa de la ciudad se lleva a cabo es también un obstáculo importante para los invasores por estar para esta época en parte amurallado. En la ocupación de Utuado, las montañas y el valle donde se ubica el pueblo es el lugar del sometimiento pacífico y voluntario de sus habitantes.
Mientras en una obra de arte los invasores son rechazados agresivamente, en la otra pintura los ocupantes son recibidos con alegría. Los elementos del paisaje vistos en sí mismos, a saber, la inmensidad del mar y el promontorio alto, parece sugerir dificultad, mientras que las montañas y el valle invitan a acercarse al pueblo, a tomarlo. Lugar y paisaje quedan en la imaginación del observador, pudiendo relacionarlos con los eventos del argumento. El lugar es un componente indispensable para que la narración se considere verídica, mientras que el paisaje con el mar y el litoral en una de las pinturas, el valle en la otra, es el escenario amplio para la ubicación de todos los actores, los protagonistas en el promontorio, en el primer plano, y los planos intermedios para los extras. El contenido final de mi reflexión es en realidad el principio de la historia del paisaje artístico en Occidente, cuando en parte por impulso de la topografía y la cartografía despunta como género pictórico. Destaca un ejemplar de la cartografía holandesa del siglo XVII, pintado por Johannes Wigboom, acuarelista, pintor y topógrafo, quien colaboró con varios impresores de la época, entre ellos el famoso Laurens van der Hem. Es un mapa de la ciudad de San Juan de 1665, en el que se incluyen dos paisajes en la parte superior. El mapa está basado en un dibujo de 1625, probablemente hecho por un timonel o dibujante en uno de los filibotes de los holandeses cuando asediaron la ciudad. Los paisajes superiores están identificados con los títulos Puerto Rico visto desde afuera y Puerto Rico visto desde adentro de la bahía. La ciudad todavía se identificaba con el nombre de la isla. Agradezco al Dr. Cornelius Blaar, catedrático de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la traducción del holandés al castellano de la leyenda que aparece en la parte inferior del mapa. Dicha leyenda identifica detalladamente los recursos defensivos de aprovisionamiento y de vivienda de la ciudad. Los paisajes muestran también el lugar donde abarloara la flota holandesa en el litoral de la Puntilla. Contrastan estos dos paisajes con el mapa por el marco de color naranja y detalles dorados que los limita. Este aspecto nos recuerda la idea antes comentada de que el paisaje es una vista dada a la percepción doblemente enmarcada. El artista distingue los dos tipos de representación, el paisaje y el mapa, por el punto de mira. Los paisajes son vistas de frente que muestran la arquitectura militar y eclesiástica en la ciudad, mientras que lo que muestra el mapa con la ayuda de la cuadrícula se ve desde un punto de mira alto. El mapa ordena el espacio mediante la rosa de los vientos o la rosa náutica, símbolo en forma de círculo que marca la circunferencia del horizonte por medio de 32 rombos deformados. La unión del paisaje con el mapa es la reunión de lo dado a la percepción y a la medición. La extensión y ubicación de los lugares, la forma del litoral, la topografía y el límite de la superficie de esta región del Caribe dominada por España resumen los datos del mapa. Siendo los lugares puntos estratégicos en la economía y geopolítica de España, algunos mapas dibujados por timoneles españoles fueron considerados documentos o secretos de Estado. Los elementos destacados en el mapa se suman a las cartelas para identificar el lugar. Los mapas y el paisaje son dos maneras distintas de representar el lugar. Uno mostrando la ciudad con sus edificaciones y defensas, y el otro las posiciones geográficas verdaderas separadas espacialmente en tierra por la cuadrícula e indicadas en la zona marítima por la rosa de los vientos. Los componentes del mapa paisaje comunican datos a los que leen el mapa sobre las tierras exploradas y vistas. Los componentes simbólicos, a saber, la geometría impuesta por la cuadrícula y la rosa de los vientos,
La cartela y la leyenda al pie del mapa le confieren veracidad a la representación cartográfica y paisajística del lugar. La descripción de la superficie de las tierras exploradas, es decir, de la topografía, se suman a estos componentes en la descripción del lugar. El artista topógrafo detalla los entrantes y salientes del litoral, así como la vegetación que en todo caso la representa con formas repetitivas simplificadas. Las dos vistas de los paisajes añaden datos desde dos puntos de mira distintos sobre las defensas, recursos y tamaños de la ciudad. Lugar y paisajes unidos en esta imagen de San Juan del siglo XVII nos recuerda los inicios de la larga trayectoria del paisaje cuando estuvo vinculado a la topografía y a la cartografía en el arte europeo. Muchas gracias por escucharme. Y creo que en esta conferencia articulas muy bien el análisis de cuadros de historia de Puerto Rico y el análisis conceptual sobre lugar, paisaje, espacio. Y entonces creo que tu conferencia ha abierto un sinnúmero de preguntas y de comentarios. Así que de nuevo te reitero mis agradecimientos y mil gracias y cedo la palabra a cualquier persona que quiera plantear una pregunta o hacer un comentario. Bueno, si nadie se atreve a preguntar, yo tengo una pregunta sobre la noción de distancia. Que lo que he notado en los diversos ejemplos que has presentado es que desde la pintura china hasta las obras más recientes y las de Mir Narváez, lo que me llamó la atención es a veces la diferencia en la distancia entre la posición del observador y lo que se ve a lo lejos, ¿no? Y quería saber cómo interviene esa cuestión de la distancia en la elaboración del paisaje, o si te has planteado esa pregunta, o si quizás no es un hilo conductor pertinente para abordar la cuestión del paisaje. Sí, yo pienso que Edward Casey, por ejemplo, que yo lo cito en una ocasión, él aborda ese tema y tiene mucho que ver con cómo representar la naturaleza, cómo representar en el género del paisaje la naturaleza, que podríamos decir que no puede contenerse dentro del marco, ¿no? Y la distancia implica también esa imposibilidad, ¿no? Ahí pues uno piensa en Leonardo da Vinci que desarrolla la perspectiva atmosférica para poder darnos algo de eso que está tan lejos, que está distante y que el ojo humano no puede tener muy claro, ¿no? Es decir, yo creo que en la representación del paisaje los artistas desarrollaron, tanto los chinos como los occidentales desarrollaron estrategias para poder dar cuenta de esa naturaleza, valga la redundancia, de la naturaleza, vamos a decir, esa amplitud, esa extensión, esa distancia que es muy difícil de poder traducir a un espacio de la representación, a esos cuatro lados que representan la pintura de paisaje. Yo creo que esa es la dificultad mayor que tienen los paisajistas para poder darle un sentido a toda esa naturaleza tan compleja. Es como dice Cine, es cuando ya tienes el trozo, que entonces ese trozo se convierte en la totalidad. Y eso es lo que sería el paisaje, tanto el paisaje
que nos representamos en nuestra cabeza como el que nos representa el artista en la pintura. Sí, Entonces, ayuda eso, mucho y en efecto la cuestión de esa distancia, como dices, a la luz de Simmel, que el trozo se convierte en totalidad, plantea quizás también la cuestión de la clotura, ¿no? De la clotura del paisaje y hasta qué punto el paisaje a la vez debe ser una totalidad y a la misma vez abierto. Por ejemplo, en la obra que comentaste, la obra de, perdón, no recuerdo el nombre del artista, pero la placita del Viejo San Juan. La de Cristian Martínez. Sí, sí. Bueno, hay como una especie de ventana hacia la bahía de San Juan, pero, por ejemplo, quizás si no estuviera aquí esta apertura hacia, estaríamos ante una placita cerrada. ¿En qué medida esto sería todavía un paisaje? Es decir, que parece que el paisaje también implica esa dimensión de cloturar, pero sin encerrar, de cierta manera. Sí, correcto. Por eso fue que usé la fotografía del restaurante que tiene las dos ventanas, porque ya insinúa una forma de enmarcar, de encerrar esa amplitud del paisaje, esa distancia, que de otra manera pues sería imposible, ¿no? O sea, siempre va a ser esta noción de encuadrar, de enmarcar, de encerrar, que era lo que le fascinaba a Myrna Báez. Y por eso el interés de ella en el cuadro dentro del cuadro, ¿no? Era muy consciente de esa, pues de esa situación, ¿no? Del paisaje. De hecho, debo comentar que en su casa ya tenía un árbol de mango, porque para ella la naturaleza no era solamente lo que estaba fuera de su casa, sino que la naturaleza estaba dentro de su hogar. Ella lo veía de esa manera. Y eso pues a la misma vez lleva a uno reflexionar, porque creo que el otro día tú me comentaste algo que me escribiste, cómo en la modernidad no se ha impuesto, por ejemplo, el tipo de arquitectura como la que diseñó Klum en Puerto Rico, de que la naturaleza entra a la sala o a los espacios interiores de las casas. Y en la sociedad puertorriqueña me da la impresión que prevalece más esa idea de que la naturaleza hay que contenerla, de que los espacios alrededor de la casa tienen que estar limpios de naturaleza. A veces incluso la grama hoy día es plástica, no es natural. Y entonces le dicen a los artistas, píntame un paisaje, pero no queremos la naturaleza. Mucha gente no quiere la naturaleza dentro de su casa. Y en ese sentido a mí me parece que Myrna Báez era muy especial, ¿no? En su concepción de cómo ella entendía la naturaleza. Quisiera, si me permite, saludar en inglés a una amiga de Wisconsin, Luan. Hello, nice to see you. I'm sorry that the conference is not in English, but hello, nice to see you. No, gracias a ti, Gracias, Ingrid, y el espacio está abierto para todo el mundo, así que muy contento de recibir a personas de otros países o de lugares muy distanciados, ¿no? No quiero tener el monopolio de la palabra, así que en confianza pueden hacer comentarios y preguntas. Todavía tenemos casi 20 minutos más, así que... Sí, Ingrid, buenas tardes a todos. Saludos, Rafael, gusto en escucharte. Muchas gracias por tu conferencia y por muchas cosas que has dicho explícitamente y otras que has dejado sugeridas, pero ahí ancladas, ¿no?, en la memoria. Me ha gustado mucho la continua alusión que haces al paisaje vinculado a la mirada, porque si hay algo que es selección precisamente es eso, ¿no?, el paisaje.
Y también me parece muy adecuado que hablar de lugar sea hablar del paisaje, porque realmente si hay algo que es lugar, es justamente el paisaje, ¿no? Ujú. Pero por último, y me gustaría que abundaras en ello, justamente ahora hablando con Etienne, estabas asociando el paisaje a la concepción del espacio y a los distintos tipos de perspectiva, ¿no? Y es que qué curioso, porque gracias al paisaje realmente es como se puede expresar la perspectiva. Quiero decir, desde la antigüedad, como decías, o posteriormente en el Renacimiento a través de espacios arquitectónicos, o el uso de paisajes, como decías en el caso de Leonardo, ¿no? O sea, que el paisaje de alguna manera está imbricado en la propia concepción de la perspectiva de la profundidad y Correcto. para que no existiera el espacio, el lugar del paisaje dentro de la pintura, no existiría esa perspectiva, ¿no? Así pues, Correcto. es tan importante que ni siquiera, o sea, aunque hay un género que es el paisaje, tiene que estar presente para darnos esa concepción de profundidad que necesitamos, ¿no? Y Eso me de parece. hecho, sí, y de hecho cuando hablas de la mirada es también interesante porque estuve leyendo un libro el otro día que habla sobre el físico árabe Al-Hassen, por lo menos así es como le llaman en Occidente, en España, que sus libros fueron traducidos al castellano y entonces de acuerdo a algunos teóricos dirían que la perspectiva científica lineal se desarrolla a partir de los estudios de la óptica pues de la visión del ser humano. Hay esa conexión, ¿no? En términos científicos, esa conexión de la obra de Alhazen con la obra de Brunelleschi y de otros artistas que desarrollan y continúan usando la perspectiva científica lineal. Y entonces va a ser tan importante para la descripción de esos espacios que quizás tímidamente aparecen en las escenas bíblicas, pero que luego entonces se convierten en paisajes en sí mismos. Y ya entonces cuando hablamos inclusive de científicos como Alexander von Humboldt, ¿verdad? Que estudian la naturaleza, los animales, todo lo que tiene que ver con el mundo de la botánica, y entonces tratan de crear paisajes donde hay unas referencias muy específicas a eso que ellos han estudiado desde un ángulo científico. Así que yo creo que sí, que hay una relación muy estrecha entre el paisaje y el desarrollo de la perspectiva científica lineal. Porque también, como decía, como preguntaba Etienne, sobre la distancia, la perspectiva es una manera de hacer un espacio coherente y lograr sugerirnos esas distancias, ¿no? De que unas cosas están cerca y otras están más lejos. Sí, gracias Rafael y gracias Ingrid por el comentario que hiciste sobre esa importancia de la perspectiva. Otro comentario, otra pregunta. Si puedo decir algo sobre el ejemplo, la obra de China que propusiste, que presentaste, y el comentario el comentario del académico sobre el que esta obra no se dirige a una recepción estética, sino a una recepción más conceptual, ¿no? Dice que no es un objeto para ser visto, sino para ser pensado. No recuerdo exactamente la cita, pero me llamó la atención la diferencia. Y entonces me preguntaba en qué medida miramos si miramos esta pintura bajo la categoría del paisaje, me pregunto si la estamos mirando desde, bueno, una visión marcada por la tradición occidental del paisaje y no logramos verla quizás como era, ¿no? No sé si era entendida desde una perspectiva de China o del arte chino de aquella época como paisaje, o si había un concepto equivalente, o si era otra cosa, o si es aceptable decir, bueno, esto es un paisaje, pero de tipo distinto. Así que no sé si
Sí, aquí yo tengo la cita, él dice que painting is more like a vehicle of philosophy, un vehículo para la filosofía. Hay otro artista chino que también él comenta sobre las 6, es como si dijéramos las 6 reglas del paisaje chino, y uno de ellos es que tiene que traducir el paisajista, vamos a ponerlo de esta manera, con la energía, ¿no?, de la naturaleza. Yo creo que tiene que ver con la relación que ellos entienden, esa relación que tiene el ser humano con la naturaleza, que es muy diferente a la que tenemos los occidentales, sobre todo después de la época moderna. Y ya entonces siglo XVIII, XIX, con el desarrollo de la industrialización, hay una separación del ser humano del orden natural, y por lo tanto esa vinculación cambia, ¿verdad? Vamos a decir, el exilio del hombre del campo hacia la ciudad, hacen la naturaleza algo separado de nosotros, mientras que los paisajistas chinos, y es interesante que en el paisaje chino no solamente es la imagen, sino también el poeta escribe poesía en el rollo de seda, y a veces también si el paisaje le pertenecía al emperador, pues el emperador escribía una crítica o escribía un comentario y lo firmaba. Todo eso es parte, ¿no?, del paisaje, o sea que se le da una importancia muy grande tanto a los poetas del paisaje como a los paisajistas, ¿no? Así que yo creo que sí, que era como estar inmerso en la naturaleza. Yo creo que tú lo entiendes muy bien, dado que estudias la filosofía, me parece que eso queda claro, ¿no? Sí, En el pero paisaje. precisamente si suponemos que, digamos, en China había esa sensación o este sentimiento de estar en la naturaleza, ¿en qué medida podemos todavía hablar de paisaje para una representación de dicha naturaleza cuando precisamente en la modernidad, según entendí, se inventa la naturaleza por la distancia que introducemos con la naturaleza? Eso era mi pregunta sobre hasta qué punto esta categoría puede extenderse a otros tipos de representaciones o... Sí, entiendo. Sí. Tienes razón. De hecho, es interesante porque el término Chanshui lo que significa es agua y montaña. O sea, que daría la impresión de que los primeros paisajes chinos son un fragmento de la naturaleza, y es obvio y evidente. O sea, que la categoría para ellos es diferente en ese sentido, y a la misma vez la representación es también diferente. No son ellos los que, ¿verdad?, van a desarrollar un paisaje que tiene, como hablábamos ahorita, perspectiva, distancia. Así que no podríamos decir que son equivalentes en Occidente y en Oriente. Quizás está más dado hacia ese aspecto filosófico, conceptual, que no tiene la categoría de paisaje en Occidente. Sí, No sé si me eso... aclara muchísimo lo que estás diciendo. Saludos a ambos, pude llegar por Sí, fin. Bruno. Aquí Bruno. La idea de lo que están, y gracias a Ingrid. Saludos. La idea de lo que están diciendo son los textos, no sé si Etienne los conoce, de François Julian, que trata lo asocia también, como estaban hablando, con la escritura como tal, con el propio trazo de la escritura, que la pintura y la escritura serían similares, y que el paisaje en realidad no sería tanto la pintura de un lugar concreto, sino un poco una composición que tiene que tener una especie de equilibrio entre los diferentes factores, elementos de la naturaleza. Algo así creo recordar.
Hay varios textos de Julián donde trata eso. No tengo ahora la referencia a mano, pero va un poco por ahí la cosa. Y si vamos a lo moderno, por ejemplo, Pere-Jaume trabaja con eso mismo, con eliminar o cuestionar los marcos de las pinturas, la distancia entre el pintor y el paisaje. Un poco subvertir esa idea de que el paisaje está afuera. Intentar cuestionar eso. Sí, y de hecho, Casey aborda también el tema este de, por ejemplo, en el mapa, que tenemos información a partir de las coordenadas, de las medidas, de los números, los nombres de los lugares. O sea, podríamos decir que hay un aspecto simbólico, hay un aspecto pictográfico, tanto en el mapa que conjugan esos dos aspectos para podernos dar entonces información sobre el lugar, como en el caso de Big Boom, ¿verdad? Que representa la topografía, pero también nos da todo la silueta de la bahía y a la misma vez nos da información a partir de los números, ¿no? De las mediciones, de las medidas, de cómo es ese lugar. Y luego entonces el nombre en la cartela, todo eso se conjuga pues para darnos más información. Hay un sentido en el mapa que quizás en el paisaje a veces se escapa y es ese sentido, digamos, científico, ¿no? De la representación que quiere ser preciso. Y claro está, pues, como diría Borges, si queremos algo que sea tan específico y tan igual a cómo es la naturaleza, pues tendríamos un mapa tan grande como el territorio, ¿no? Gracias. Tenemos espacio para un último comentario o una última pregunta. Pues si no hay comentarios o si no hay preguntas, cerramos la conferencia con las palabras de Borges, entonces, y sobre todo reitero mis más sinceros agradecimientos. Muchas gracias, Ingrid, por tu conferencia muy interesante y la manera en la que te enfocaste en obras muy específicas para proveer un análisis muy detallado del marco conceptual que habías planteado al principio. A mí me ha abierto muchas pistas para seguir pensando. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los participantes. Gracias. Y nos volveremos a ver la semana que viene con otra conferencia. Y esta conferencia, la de Ingrid Jiménez, será subida al portal o al canal, perdón, de YouTube del ciclo. Así que podrán volver a escucharla si desean. Y muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí.